Hola, soy una mujer soltera de más de 60 años. Desde joven, siempre creí en una filosofía de dar y recibir. Pensaba que si trabajaba duro y mostraba dedicación, los demás harían lo mismo. Esta idea la llevé a mis relaciones, donde creía que si trataba a los demás con amabilidad, ellos serían amables conmigo a cambio. Incluso cuando me casé, mantuve esta creencia. Pensaba que si era considerada con mi esposo, él me trataría de la misma manera. Hoy en día, no se espera que las mujeres hagan tantos sacrificios, pero en mi tiempo las cosas eran diferentes. Yo estaba feliz de sacrificarme por mi esposo e hijos, creyendo que mis esfuerzos llevarían a la felicidad futura. Sin embargo, mi matrimonio y vida familiar no fueron como esperaba. A pesar de levantarme temprano y trabajar duro por mi familia, las quejas y los errores fueron todo lo que obtuve. En lugar de agradecimiento, nadie me obligó a vivir así. Era solo una persona común que se casó con un compañero de trabajo 4 años mayor que yo. Nos casamos por las expectativas sociales. En esa época, la sociedad esperaba que las mujeres casadas dejaran sus trabajos, por lo que me convertí en ama de casa a tiempo completo después de tener a mi hija. No me arrepentía. Pensaba que era lo natural para una familia, aunque mi vida no era tan glamorosa como las que se ven en la televisión. Se sentía estable y fácil. Cuando mi hija estaba en 9º grado, la tragedia golpeó. Mi madre falleció de un infarto. Mientras estaba de luto por su pérdida, descubrí que mi esposo me estaba siendo infiel. Encontró la felicidad con otra persona. Se volvió indiferente conmigo y, finalmente, pidió el divorcio. Intenté evitar el divorcio, pero el comportamiento de mi esposo se volvió insoportable. En esa época, el divorcio no era tan aceptado socialmente, y aunque mi esposo era irresponsable y poco amable, no quería divorciarme. Pero, al mirar atrás, veo que tenía más en qué pensar. Mi hija se vio afectada por la situación, aunque no quería el divorcio. Me encontré en un lugar muy infeliz. Un día, durante una acalorada discusión sobre el divorcio, mi padre me visitó inesperadamente. Vio el estrés en nuestra relación y me ofreció un lugar donde quedarme, animándome a dejar a mi esposo y llevarme a mi hija conmigo. Después de perder a su esposa y ver a su hija en un matrimonio infeliz, mi padre me convenció de que quedarse en esa situación tan difícil no tenía sentido. Su preocupación me hizo decidir aceptar el divorcio. Mi esposo me dio $3,000 en efectivo, y con la ayuda de mi padre, encontré una casa de 2 recámaras para comenzar de nuevo con mi hija. Sabía que tendría que trabajar duro para mantenernos. También me preocupaba lo que los demás pensaran de mí, como mujer divorciada con una hija, especialmente porque mi hija estaba atravesando la adolescencia. Durante este tiempo difícil, mi hija expresó los sentimientos típicos de una adolescente, molesta por el impacto del divorcio en su vida. Aunque me sentía herida, sabía que no podía enfocarme en eso para siempre. Estaba decidida a cuidar de mi hija y empecé a buscar trabajo estable para mantenernos. Ser una mujer divorciada y mayor con una hija hizo difícil encontrar trabajo, pero no me rendí. Acepté varios trabajos a medio tiempo y nocturnos, e incluso trabajé como freelance en casa siempre que podía. Con el paso del tiempo, mi hija ingresó al último año de preparatoria. A pesar de nuestras dificultades financieras, ella lo hacía bien en la escuela y encontraba maneras de sobresalir. Queriendo asegurarme de que tuviera un buen futuro, conseguí un trabajo en un restaurante 24 horas, trabajando turnos de 12 horas. Ahorré la mayor parte de mis ganancias para pagar su colegiatura universitaria. A pesar de enfrentar juicios y chismes, especialmente de algunos hombres casados que me veían como una presa fácil, seguí adelante por el bien de mi hija. Los sacrificios fueron muchos, pero mi objetivo era darle las oportunidades que yo no tuve. A medida que crecía, esperaba que comprendiera los desafíos que enfrenté al criarla y trabajar duro para proveer para nosotras. Al mirar atrás, me di cuenta de que tener una hija hacía todo más difícil, pero también más significativo. Ella se convirtió en mi razón para seguir adelante y me dio la fuerza para seguir luchando en las dificultades de la vida. Mantuve la esperanza de que algún día, mi hija y yo miraríamos atrás a todo lo que pasamos y estaríamos orgullosas de nuestra fortaleza. Un año después, el esfuerzo de mi hija dio frutos. Aprobó los exámenes de admisión y fue aceptada en la Universidad de Harvard. Un momento de gran alegría que hizo que todos los sacrificios valieran la pena. Al comenzar su vida universitaria, sentí una mezcla de orgullo y vacío. Había logrado proveer para su educación y gastos, pero la extrañaba cada día. Nos manteníamos en contacto por teléfono, y en los primeros meses de su independencia, nuestro vínculo se fortaleció. Su afecto y conexión renovados me trajeron consuelo, y aprecié nuestra relación en cambio. A pesar de todo, mi hija se graduó de la universidad sin problemas financieros.
cumpliendo un sueño que habíamos trabajado tanto para hacerlo realidad. Esperaba que algún día volviéramos a vivir juntas. Me sorprendió cuando mi hija consiguió un trabajo en una corporación de defensa y decidió vivir por su cuenta. Para apoyarla, tomé un préstamo bancario y ayudé con el enganche de un condominio cerca de su trabajo, mientras yo envejecía y me volvía más discreta en mi apariencia. Mi hija florecía como una exitosa mujer de carrera. Verla triunfar me dio una gran alegría, y me hizo sentir que todos mis sacrificios valieron la pena. Me sentí contenta con sus logros, entendiendo el dicho de que se olvida el hambre cuando se experimenta la alegría. Sin embargo, después de apoyarla financieramente durante su universidad, surgió un nuevo desafío: los costos de su boda. La gente se preguntaba por qué aún seguía luchando cuando ella era financieramente independiente. Pero yo estaba decidida a ayudar con los gastos de la boda para evitar cualquier juicio por parte de sus futuros suegros. Creía que apoyar su felicidad traería alegría a ambas, y eso me mantenía motivada. A medida que mi hija salía con alguien, noté una creciente distancia entre nosotras. Al principio, me dolió, pero me di cuenta de que su vida adulta y sus relaciones se habían convertido en su principal enfoque. Pacientemente esperé a que madurara y volviera a mí, entendiendo que las prioridades cambian a medida que uno envejece. Sin embargo, en su cumpleaños número 27, esperaba celebrarlo con ella, pero me dejó claro que tenía planes con alguien llamado Michael. Descartó cualquier preparación para una celebración, aunque probablemente quiso decir que no debía hacer un gran alboroto. No pude evitar sentirme herida. Era su cumpleaños, un día que significaba tanto para mí porque fue el día en que nació. Su indiferencia me dolió profundamente y me costaba entender por qué pensaba que gastar dinero en su nacimiento era un desperdicio, especialmente con nuestro presupuesto tan ajustado. A pesar de mis sentimientos heridos, sabía que ella era mi única hija y quería verla en su cumpleaños. Decidí tomarme un día libre del trabajo y visitarla en su lugar de trabajo, prestando mucha atención a mi apariencia. Pero cuando llegué, tuve un encuentro inesperado y cargado de emociones. Vi a mi exmarido con su amante en el vestíbulo de la empresa, personas que nunca quise volver a ver. Estaba sorprendida y confundida sobre cómo él se enteró de que yo estaba allí. Rápidamente llamé a mi hija, pero colgó abruptamente, diciendo que estaba en una reunión. Sintiéndome perdida, me di la vuelta para irme, solo para escuchar a mi hija saludar y abrazar a su padre con una gran sonrisa. Su novio parecía conocer bien a mi exmarido y a su esposa, lo que aumentó mi enojo. En ese momento, me sentí completamente traicionada, como si el mundo estuviera en mi contra. Me fui apresuradamente, sintiéndome agotada y perdida. Ese día quería enfrentar a mi hija y a mi exmarido, pero no pude. No tuve el valor de llamarla. Luego, inesperadamente, un día mi hija llegó a casa, diciéndome que se casaba y me entregó una invitación. Me sorprendió mucho ver los nombres en la tarjeta. Aunque era mi hija, sentí una fuerte necesidad de echarla de la casa. No podía entender por qué me invitaba de esta manera. La enfrenté, diciéndole lo herida que estaba por ser tratada como una invitada en su boda, recordándole que yo era su madre. Mi hija se disculpó, diciendo que no tenía otra opción, aunque quería casarse con Michael. Los padres de él criticaban cada detalle de la boda. Me quedé con emociones encontradas, dividida entre el dolor y el deseo de entender el punto de vista de mi hija. Cuando mi hija me habló de sus preocupaciones sobre mi pasado y ser madre soltera, me dolió mucho. Me explicó que si la familia de su novio conociera la verdad sobre mí, quizás no aprobarían que se casara con él. No pude contener mi frustración y le recordé todos los sacrificios que hice para criarlas, trabajar en un restaurante y pagar su educación. Pero su respuesta me sorprendió. Dijo que el pasado no importaba y que su padre y su nueva pareja ya se habían reunido con sus futuros suegros. Ella quería una vida cómoda y le importaba más el presente que las dificultades que enfrentamos antes. Por primera vez, le hablé duramente, expresando mi decepción por su actitud. En respuesta, sugirió que si quería sacarla de mi vida, debería devolver el dinero que gasté criándola. Esto dio lugar a una discusión acalorada, y ella se fue, diciendo que ahora éramos extranjeras. Me sentí devastada y me cuestioné por qué había ahorrado dinero para su boda. Al ver la invitación con otro nombre donde debería estar el mío, sentí una profunda tristeza. 3 años después, me enteré de que mi padre, quien había vivido solo para no cargarme, se había enfermado. Lamentablemente, no supe nada hasta después de su fallecimiento, y me sentí como una mala hija. Unos meses después, heredé su pequeño departamento, un recordatorio agridulce de las luchas familiares. Al darme cuenta de que tenía dinero ahorrado para la boda de mi hija, decidí empezar a vivir para mí misma, aunque fuera tarde en la vida. Comencé a pensar que tal vez dedicarme solo a mi hija y hacer sacrificios por ella no era el camino más satisfactorio.
Quería concentrarme en mis propios deseos antes de que fuera demasiado tarde. Un corredor de bienes raíces del restaurante en el que trabajaba me animó a seguir lo que realmente quería. Comencé a estudiar bienes raíces y subastas, con algunos ahorros y el dinero de la venta del departamento de mi padre. Me arriesgué y me convertí en propietaria de un edificio de la noche a la mañana. 6 meses después, tras un viaje de montañismo, me mudé al último piso del edificio, que ahora era mi nuevo hogar. Un día, recibí una visitante inesperada. Mi hija, embarazada y con un niño pequeño, estaba llorosa y angustiada, explicando que su esposo había sido abusivo y que necesitaba refugio. A pesar de todo, no pude darle la espalda. Me dijo que sabía sobre mi éxito en bienes raíces y quería mi ayuda, mencionando que tenía derecho a parte del dinero que había ahorrado para su boda y educación. Estaba dividida entre la ira y la compasión. La enfrenté, recordándole que había ahorrado dinero para su educación y su boda, y ella me había dicho que la sacara de mi vida. Me sentí herida y traicionada, pero también vi su vulnerabilidad y sabía que no podía rechazarla. En el calor de nuestra discusión, tomé todo el dinero que tenía en mi billetera y se lo tiré. Le dije que si iba a actuar así, podía tomar el dinero, pero que nunca regresara a mi casa. Fui firme en mi decisión de priorizar mi vida, aunque me doliera. No pude aceptarla de nuevo porque seguía siendo tan egoísta como antes. Sentí pena por mi inocente nieta, que estaba atrapada en medio de todo. Después de eso, mi hija nunca volvió a verme. Sabía qué clase de hija tenía. Incluso si se hubiera arrepentido de sus acciones pasadas y hubiera suplicado mi perdón, fingiendo ser reacia, habría encontrado formas de castigar a su esposo por lo que hizo, pero estaba tan decepcionada. Si ella eligió borrarme de su vida para casarse con él, debería haber vivido feliz. ¿Por qué tanto mi exmarido como mi hija terminaron así? Aunque viví una vida difícil, ahora veo que la única persona que vive la vida que quiero soy yo. Así que, si alguien está viviendo su vida para los demás, como lo hice yo, quiero decir esto con certeza, no importa lo fuerte que sea tu relación con alguien, no olvides vivir para ti mismo. Hola, soy Sarah Chen, y esta es la historia de cómo la avaricia y arrogancia de mi familia los llevaron a su mayor arrepentimiento. A veces, la persona que menos valoras resulta ser quien sostiene todo. En mi caso, esa verdad tuvo un precio que cambiaría a nuestra familia para siempre. Crecí bajo la sombra de mi hermano mayor, Michael. Él era el hijo dorado, puro dieces, una universidad prestigiosa y una carrera en banca de inversión que llenaba de orgullo a nuestros padres. Mientras tanto, yo elegí un camino diferente, uno que mi familia nunca entendió ni respetó, pero la vida tiene una forma peculiar de revelar verdades en los momentos más inesperados. Nuestra historia realmente comienza hace 5 años, cuando la salud de mi padre dio un giro inesperado. Había construido un negocio modesto en bienes raíces, siendo dueño de varios edificios comerciales en el creciente centro de nuestra ciudad. A medida que su condición empeoraba, alguien debía encargarse de manejar los asuntos familiares. Michael, a pesar de su experiencia financiera, estaba demasiado ocupado con su carrera bancaria como para ayudar. Fue entonces cuando tomé una decisión que daría forma a nuestro futuro. Comencé a trabajar desde casa, no solo cuidando de mi padre, sino también aprendiendo en silencio todo sobre su negocio. Mi madre y mi hermano veían esto como si yo hubiera renunciado a una carrera real. Lo que no sabían era que estaba construyendo algo mucho más grande. Otro día sentada en casa sin hacer nada, decía mi madre durante sus visitas diarias: tu hermano trabaja tan duro en el banco, y tú solo estás aquí. Sus palabras dolían, pero me mantuve enfocada en mis objetivos. Lo que mi familia no sabía era que había estado utilizando mi título en ciencias computacionales y mi sentido empresarial para transformar el negocio tradicional de bienes raíces de mi padre en una empresa moderna y digital. Desde casa, desarrollé un software de gestión de propiedades que llamó la atención de grandes inversionistas. En 2 años, había cuadruplicado el valor de nuestra compañía y, silenciosamente, me convertí en la accionista mayoritaria. La ironía: mi familia vivía en uno de los edificios más prestigiosos de nuestra compañía, creyendo que aún formaba parte del viejo negocio de mi padre. No tenían idea de que ahora yo era dueña no solo de ese edificio, sino de una cartera completa de propiedades en 3 estados. Mi hermano Michael solía visitarnos, presumiendo su último bono o ascenso. Esto es lo que parece el verdadero éxito, Sarah, decía, señalando su traje caro. No todos pueden manejar el mundo corporativo como yo. Yo simplemente sonreía y asentía, sabiendo que las ganancias trimestrales de mi empresa superaban su salario anual muchas veces. Todo llegó a un punto crítico durante los últimos días de mi padre. Estaba entrando y saliendo de la conciencia, pero en un momento lúcido me llamó a su lado: Sarah,
susurró. Siempre he visto tu potencial. Me recuerdas a mí cuando comencé, siempre pensando diferente. Lamento no haberte defendido más. Esas palabras significaron todo para mí, pero también desataron una crisis familiar. Mi madre y Michael, al escuchar esta conversación, se volvieron cada vez más hostiles. Estaban preocupados por su herencia, asumiendo que yo había manipulado a mi padre en su estado de debilidad. Después de la muerte de mi padre, Michael organizó una reunión familiar para discutir el futuro. Invitó a su esposa Jessica, quien compartía su desprecio por mi estilo de vida. Decidieron realizar esta reunión en la sala de conferencias del penthouse del edificio. Irónicamente, un espacio que yo había renovado meses antes. La reunión comenzó con Michael al frente de la mesa, actuando como el ejecutivo corporativo que creía ser. Ahora que papá se ha ido, necesitamos hacer algunos cambios, anunció. Sara, has tenido un paseo gratis por mucho tiempo. Es hora de que te mudes y consigas un trabajo de verdad. Mi madre asintió en acuerdo. Hemos tolerado tu comportamiento demasiado tiempo. Este edificio es propiedad familiar, y no has contribuido en nada para merecer quedarte aquí. Jessica, siempre la esposa solidaria, añadió. Mi esposo ha trabajado duro para mantener su reputación en esta ciudad. Que su hermana viva como una parásita nos afecta a todos. Me senté en silencio, dejando que continuaran con su diatriba. No tenían idea de que cada palabra que decían estaba siendo grabada por el sistema de seguridad del edificio, un sistema que yo misma había actualizado. Y otra cosa, continuó Michael, levantando la voz, ya hablé con los antiguos socios de papá, están de acuerdo en que yo debería tomar el control de la compañía. Claramente no tienes las habilidades ni la experiencia para manejar bienes raíces. Fue entonces cuando finalmente abrí mi laptop y la conecté a la pantalla de la sala de conferencias. Antes de que sigas, hay algo que debes ver, dije con calma. La pantalla cobró vida, mostrando la estructura organizacional actual de la empresa, las propiedades y los estados financieros. En la cima de todo estaba mi nombre, CEO y accionista mayoritaria. La sala quedó en silencio. El rostro de Michael se puso pálido al darse cuenta de lo que estaba viendo. Mi madre se aferró a la mesa, con su mundo desmoronándose. ¿Este edificio del que tanto te urge desalojarme? Lo poseo. La compañía que crees que vas a tomar, la he estado dirigiendo los últimos 3 años. Esos socios antiguos, con los que hablaste, me reportan a mí. Michael se lanzó hacia mi laptop, pero la cerré tranquilamente. Todo ya está documentado y es legalmente vinculante. Papá vio mi potencial y apoyó en privado mi visión para modernizar su negocio. Mientras tú presumías tus bonos, yo estaba construyendo un imperio. Estás mintiendo, gritó Michael, perdiendo la compostura. Esto es imposible. Nunca has trabajado un día real en tu vida. Saqué una carpeta con toda la documentación legal, contratos, actas de reuniones del consejo y reportes financieros. En realidad, hermano, he trabajado todos los días durante los últimos 5 años. Que no pudieras ver mi valor no significa que no existiera. Mi madre, encontrando finalmente su voz, intentó una táctica diferente. Sara, cariño, somos familia. Seguro podemos llegar a un acuerdo. Tu hermano tiene la experiencia para ayudarte a manejar todo esto. Me levanté, recogiendo mis cosas. ¿Familia? Me han dejado claro que no soy familia. Solo soy una parásita. ¿Recuerdan? Bueno, esta parásita ahora es su casera. La expresión en sus rostros es algo que nunca olvidaré. Años de condescendencia y desprecio se desmoronaron mientras enfrentaban la verdad sobre quien tenía realmente el poder en nuestra familia. Pero esto era solo el comienzo. Su reacción a esta revelación desataría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo los lazos familiares, sino también mi determinación para defenderme. La verdadera tormenta estaba por venir, y con ella, decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Cuando salí de esa sala de conferencias, dejando a mi familia en un silencio impactante, supe que no había vuelta atrás. La verdad estaba al descubierto, y ahora todos tendríamos que vivir con las consecuencias. Pero yo estaba lista para lo que viniera, porque por primera vez en mi vida, estaba de pie en mi pleno poder. Los días siguientes trajeron desafíos que jamás hubiera imaginado, pues los verdaderos colores de mi familia se mostraron de formas que incluso a mí me sorprendieron. Pero esa es otro capítulo en esta historia de familia. Traición y el precio de subestimar a quien observa en silencio y espera. El impacto de la revelación en la sala de juntas fue como la calma antes de una tormenta. Durante 3 días, mi teléfono no dejó de sonar con mensajes y llamadas de familiares, pero mantuve mi silencio. Conocía bien a mi hermano y sabía que no aceptaría la derrota fácilmente, y no me equivoqué. Al 4.º día, recibí un correo urgente de uno de los miembros del consejo de la empresa.
Michael había estado contactando a nuestros inversionistas, inventando historias sobre mi inestabilidad mental y mi falta de experiencia en negocios. Estaba intentando organizar un golpe corporativo. Tu hermano parece muy preocupado por la dirección de la empresa, escribió el miembro del consejo. Está solicitando una reunión de emergencia de accionistas para discutir cambios en el liderazgo. No pude evitar sonreír ante la previsibilidad de Michael. Lo que no sabía era que había anticipado este movimiento años atrás, mientras él presumía sus logros corporativos. Yo estaba construyendo relaciones inquebrantables con los inversionistas clave y miembros del consejo. Mi madre, por su parte, optó por una táctica diferente. Comenzó una campaña de manipulación emocional, contactando a todos los parientes y amigos de la familia con su versión de los hechos. Según ella, yo había robado el negocio familiar mientras cuidaba de mi padre moribundo, aprovechándome de su estado débil para tomar el control. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano?, lloró en uno de sus mensajes de voz. Él ha trabajado tanto en finanzas, sabe lo que es mejor para la empresa. Tu padre estaría avergonzado de tu avaricia. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para mí. Durante años, habían vivido cómodamente en uno de mis edificios, disfrutando de los frutos de mi trabajo mientras me despreciaban como si no valiera nada. Ahora que la verdad estaba al descubierto, me llamaban codiciosa. Decidí que era momento de mostrarles cuánto me habían subestimado. Programé la reunión de accionistas que Michael quería, pero en mis propios términos. El lugar, la sede de nuestra más reciente adquisición, una cadena de hoteles de lujo que había comprado meses atrás. El día de la reunión llegó, y me aseguré de que cada detalle fuera perfecto. Mientras los accionistas y miembros del consejo entraban al salón de baile del hotel, pude notar que la confianza de Michael comenzaba a flaquear. Él esperaba encontrarse en las modestas oficinas del antiguo negocio familiar. En su lugar, estaba enfrentando la realidad de hasta dónde había llevado el legado de nuestro padre. Antes de comenzar, anuncié al grupo reunido: me gustaría presentar los reportes de rendimiento más recientes de nuestra empresa. La pantalla detrás de mí se iluminó con gráficos y cifras que hicieron que varios miembros del consejo murmuraran en aprobación. El valor de nuestra empresa había aumentado un 400% bajo mi liderazgo. Michael se levantó, ajustándose su corbata de diseñador. Estas cifras son impresionantes, admitió, pero no cuentan toda la historia. Mi hermana carece de la formación empresarial formal para liderar una empresa de este tamaño, como alguien con amplia experiencia en banca. Disculpe, lo interrumpió María Santos, una de las miembros senior del consejo. ¿Se refiere a la misma hermana que desarrolló nuestro software propietario de gestión de propiedades? ¿Ese que ahora está siendo licenciado a importantes empresas de bienes raíces en todo el país? Vi como el rostro de Michael se enrojecía. No había hecho su tarea. No sabía que nuestra división de software, que yo había creado desde cero, ahora generaba más ingresos que todas nuestras propiedades físicas combinadas. O quizás, continuó otro miembro del consejo, habla de la hermana que predijo el auge del desarrollo en el centro de la ciudad y adquirió propiedades clave a precios por debajo del mercado, la que transformó el negocio local de bienes raíces de su familia en una corporación nacional. Mi madre, quien insistió en asistir, se levantó de su asiento, pero ella nunca ha trabajado en una oficina. Solo se sienta en casa todo el día en su computadora. Fue entonces cuando jugué mi carta más fuerte. Señora Chen, la dirigí formalmente. ¿Le gustaría ver lo que realmente hago todo el día? Con un clic, la pantalla cambió para mostrar una transmisión en vivo de nuestro centro de operaciones global, ubicado en el sótano del edificio, justo debajo de ellos. Docenas de pantallas mostraban datos en tiempo real de nuestras propiedades en todo el país. Equipos de profesionales, todos contratados y capacitados bajo mi liderazgo, monitoreaban desde tasas de ocupación hasta cronogramas de mantenimiento. Mientras usted pensaba que solo estaba sentada en casa, expliqué, estaba construyendo esto. Cada sistema, cada proceso, cada línea de código fue desarrollado aquí mismo. Esa computadora que despreciaba era el centro de comando para una revolución empresarial. La sala quedó en silencio. Incluso Michael pareció desinflarse al darse cuenta de la magnitud de lo que había construido, pero no había terminado. Ahora, continué, hablemos del propósito real de esta reunión. Michael ha sugerido que mi liderazgo es inadecuado. Propongo que lo sometamos a votación. La votación fue rápida y unánime. Cada miembro del consejo y accionista principal respaldó mi liderazgo. El intento de golpe de Michael fracasó estrepitosamente. Al concluir la reunión, mi madre se acercó con lágrimas en los ojos. Sara, por favor, rogó, seguimos siendo familia, podemos resolver esto.
La miré con cuidado, recordando todos los años de desprecio y abuso emocional. Tiene razón en algo, le respondí. Somos familia. Por eso no la desalojaré de su departamento de inmediato. Tiene 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. No puedes hacer esto, explotó Michael. Ese departamento ha sido nuestro hogar familiar por años. En realidad, lo corregí, ha sido propiedad de la empresa por años. Han vivido ahí sin pagar renta porque yo lo permití. Ese arreglo ahora ha terminado. Pero la vida tiene una forma de entregar justicia poética. 2 semanas después, el banco de Michael pasó por una reestructuración importante. Su puesto fue eliminado y tuvo dificultades para encontrar un nuevo trabajo. Al parecer, su reputación de arrogancia le había alcanzado. Mi madre eventualmente se mudó con mi tía. Su orgullo le impidió aceptar el generoso paquete de reubicación que le ofrecí. Michael y Jessica se mudaron a un pequeño departamento en los suburbios, con sus sueños de tomar el negocio familiar hechos pedazos. Por mi parte, continué expandiendo la empresa, abriendo oficinas en 3 nuevas ciudades. Nuestro software de gestión de propiedades se convirtió en el estándar de la industria, y fui destacada en varias revistas de negocios como una pionera en tecnología inmobiliaria. Un año después de la reunión de accionistas, recibí una visita inesperada en mi oficina, el antiguo socio de negocios de mi padre, el señor San. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo mientras miraba a su alrededor, observando lo que aquella modesta empresa familiar se había convertido. Siempre me dijo que tenías algo especial, por eso te dejó todo antes de fallecer. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Nunca les dijo a ellos, ¿verdad?, sobre nuestros planes. El señor San negó con la cabeza. Quería que triunfaras bajo tus propios términos, sin que ellos interfirieran. Sabía que tratarían de tomar el control si se enteraban demasiado pronto. Esas palabras me dieron paz. Mi padre siempre había visto mi potencial, apoyándome en silencio mientras construía algo extraordinario. Su fe en mí había sido la base de mi éxito. Hoy en día, nuestra empresa sigue prosperando. De vez en cuando, Michael envía mensajes a través de amigos en común preguntando por oportunidades de trabajo, pero mantengo mi distancia. Mi madre, por otro lado, ha comenzado a decir a los parientes que siempre supo que sería exitosa, olvidando convenientemente sus años de críticas. He aprendido que el éxito es la mejor venganza, pero no se trata de demostrarles a los demás que estaban equivocados, sino de demostrarme a mí misma que estaba en lo correcto. Aquellos días silenciosos trabajando desde casa, que mi familia veía como inútiles, en realidad fueron los cimientos de un imperio. A veces, la persona que más subestiman resulta ser aquella a quien más debieron valorar. La mayor satisfacción no está en verlos arrepentirse de sus acciones, sino en saber que me mantuve fiel a mí misma y a mi visión. El legado de mi padre no solo sobrevivió, evolucionó hacia algo mucho más grande de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Y todo comenzó con una chica que pensaban que solo estaba sentada en su computadora. Hoy, mientras estoy de pie en mi oficina mirando el horizonte de la ciudad, no puedo evitar sonreír. Los edificios que salpican el paisaje cuentan una historia, mi historia, una historia de perseverancia, de determinación silenciosa y de la dulce satisfacción de demostrar que el éxito no siempre se ve como los demás esperan. La empresa sigue creciendo, pero más importante aún, yo también he crecido. He aprendido que la familia no siempre se trata de la sangre, sino de respeto, apoyo y comprensión. El equipo que he formado a mi alrededor, las personas que creyeron en mi visión incluso cuando mi propia familia no lo hizo, ellos se han convertido en mi verdadera familia. A veces pienso en aquella reunión en la sala de juntas, en las expresiones de sus rostros cuando se dieron cuenta de la verdad, pero esos recuerdos ya no tienen poder sobre mí. He construido algo más grande que la venganza, algo que durará más que sus remordimientos. Al final, esta no es solo una historia sobre demostrar mi valor a mi familia, es sobre demostrármelo a mí misma, y eso, más que cualquier éxito empresarial o logro financiero, es la mayor victoria de todas.